Reciban un abrazo fraternal en nombre de la primera iglesia presbiteriana hispana en la ciudad de Miami y de un servidor, el reverendo José Manuel Capella Prats. En esta oportunidad leemos de la Escritura Sagrada el Evangelio según Mateo, capítulo 25, los versos 31 al 46, en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Recibimos la palabra en nombre de Dios, así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos sus ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Y él les responderá: de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno, y los justos irán a la vida eterna. Palabra de Dios. El pasaje que hoy consideramos es la conclusión del último de los 5 discursos de Jesús en el Evangelio según San Mateo, localizado en los capítulos 24 y 25. Este discurso no es pronunciado frente a grandes multitudes, ni tampoco en el templo de Jerusalén, sino que es ofrecido por el Maestro a sus discípulos reunidos en el Monte de los Olivos. Allí Jesús comparte instrucciones y enseñanzas sobre lo que les espera a corto y largo plazo, con énfasis especial en el fin de los tiempos. El discurso está saturado de lenguaje simbólico y contiene parábolas, breves narraciones que llaman a una vida de discipulado en alerta, pues a fin de cuentas, nadie conoce ni el día ni la hora. De las varias parábolas, recientemente hemos considerado la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, las cuales van preparando el camino para la enseñanza sobre el juicio de las naciones. Esta porción contiene 2 importantes imágenes. La primera es la imagen de Jesús como un rey en su trono de gloria.
La segunda imagen es la del pastor que distingue y separa las ovejas de las cabras. Ambas imágenes refuerzan la idea del Mesías ejerciendo la función de juez de todas las naciones o juez de la humanidad. La base para distinguir unos de otros no es otra que la forma en que trataron al prójimo en tiempos de necesidad. Observemos que las ovejas, aquellas que son colocadas a la derecha, ocupando el lugar de honor al lado del trono y destinadas a la vida eterna, a esas el texto las identifica como los justos. El tema de la justicia ocupa un lugar prominente en el Evangelio según Mateo, por lo que debemos prestarle cuidadosa atención. En el primer capítulo, por ejemplo, José es llamado justo por su decisión de no querer denigrar a María ni exponerla a la vergüenza y el escarnio social de su embarazo prematrimonial. En el tercer capítulo, Juan se resiste a bautizar a Jesús por considerarse indigno ante su superioridad. Jesús lo convence diciendo: conviene que cumplamos toda justicia. En el Sermón del Monte, Jesús acentúa el tema de la justicia con las siguientes expresiones. Capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Capítulo 5, verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Capítulo 5, verso 20. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Capítulo 6, verso 1. Cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Capítulo 6, verso 33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En el capítulo 21, confrontando en el templo a los principales sacerdotes y los ancianos por su apatía ante el mensaje del reino de Dios, Jesús les dice: Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia, y no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Más adelante, en el capítulo 23, confrontando a los religiosos fariseos, Jesús les dice: ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ahora, a la luz del capítulo 25, vemos que las personas justas son aquellas que obran con amor, caridad, compasión y misericordia para con quienes están en necesidad. Son aquellas que no cierran su corazón ante el dolor ajeno. Son aquellas que actúan con auténtica generosidad y desprendimiento en favor de las personas vulnerables y desventajadas. En la escena del juicio de las naciones, es significativo observar
que ni las ovejas ni las cabras, es decir, ninguno de los dos grupos tenía conciencia de estar ayudando o ignorando al Señor. De este modo, servir y auxiliar al prójimo necesitado es algo que debe hacerse simplemente porque es lo justo, no por el interés de algún beneficio o por el temor de algún castigo. Las obras de compasión vienen a ser la evidencia del corazón justo. La misericordia debe surgir de manera natural en la persona creyente, en el discípulo de Jesucristo. Servir al Señor no es un ejercicio del intelecto, tampoco es la profesión de un dogma ni la ejecución de un ritual. Servir al Señor es interesarse por aquello que al Señor le interesa. Servir al Señor es tener un corazón en sintonía con el corazón del Señor. Servir al Señor es aprender a ver el rostro del Señor en el rostro del prójimo. Todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron, dice el Señor. Afirmar el reinado de Cristo supone la ruptura con el reinado del egoísmo, la avaricia, el menosprecio, la arrogancia, la indiferencia y la apatía. Afirmar el reinado de Cristo implica abrazar la humanidad, la empatía y el amor solidario. De esta manera, el juicio de las naciones no será una experiencia de terror, sino que será la dicha de un feliz encuentro. Vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Soli Deo Gloria.